Bueno, muy bien. Vamos con este tema interesante. Lo vamos a hacer corto. Sí, se puede explayar bastante más, pero bueno, ya lo van a ver en otros años consecutivos, ¿sí? En segundo o en tercer año se van a explayar más y demás. Ahora vamos a ver algunas generalidades de quemaduras. Primero vamos a ver los tipos de quemaduras, ¿sí? Quemaduras térmicas, quemaduras químicas y quemaduras eléctricas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con quemaduras, digamos, lo podemos catalogar dentro de lo que tiene que ver con traumas, ¿sí? Ya estuvimos viendo un poco de lesiones de la piel y demás, así que la vamos a catalogar dentro de ese espacio. Vamos a ver un poquito de la piel, que ya habíamos visto en el PowerPoint anterior, cuando vimos lesiones de la piel. Dice que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, la capa externa se llama epidermis, debajo de la epidermis se encuentra la dermis. Esta capa contiene los importantes nervios sensoriales, folículos del pelo, glándulas sudoríferas y glándulas sebáceas. Es un órgano sensorial y regula la temperatura. Ya habíamos charlado un poco de los grandes quemados, sobre todo justamente, ¿no? La gran pérdida de electrolitos, la gran pérdida de temperatura, le cuesta mucho a estos pacientes, estoy hablando de los grandes quemados, la homeostasis, justamente porque bueno, está faltando este órgano, ¿no? En cuanto mayor falte, digamos, más compleja va a ser la situación. Se desarrollan algunos tipos de shock séptico, bueno, recién dije pérdidas electrolíticas, cuesta mucho, digamos, la homeostasis térmica, así que, y todo esto, ¿no? Recién lo dije, son propensas a infecciones y demás. Bien, seguimos. Habla de quemaduras de primer grado como para catalogarlas, ¿sí? Vamos a ir viendo. Por un lado las superficies y por otro lado, perdón, los grados de lesión. Dice que en estas quemaduras de primer grado se ocasiona un daño menor a los tejidos de la capa epidérmica, pero causan una respuesta inflamatoria intensa y dolorosa. Sí, tal cual, duele bastante. Ahora después vamos a ir viendo, a ver si nos alcanza el tiempo, cómo ir tratando cada una o los cuidados que ameritan cada una. Digo, si nos alcanza el tiempo, porque parte de lo que queremos darle con la profesora Karina es alguna pequeña introducción a primeros auxilios. Si bien eso tiene mucho de parte práctica, pero por lo menos en esta instancia vamos a ir internalizando la teoría. Normalmente no requieren tratamiento médico, estamos hablando de quemaduras de primer grado, pero se pueden prescribir medicamentos que aceleren la recuperación y la dolorosa respuesta inflamatoria. Exactamente, si no solamente la lesión o la injuria que uno puede visualizar, sino también esto, ¿no? Lo que genera el dolor es la respuesta inflamatoria que es secundaria a la lesión. Ahora vamos a las quemaduras de segundo grado. Ya estas atraviesan la epidermis y causan daño a una profundidad variable de la dermis. Pueden no dejar cicatriz porque la capa de células que yacen en el nivel profundo de la epidermis se multiplicará y ocasionará el crecimiento de una nueva piel. Cremas con antibióticos o varios tipos de vendajes especializados se usan para estas quemaduras. Debe recibir evaluación médica y cuidados. Las quemaduras por llamaradas provocan quemaduras de primer y segundo grado o lesiones de primer y segundo grado. Puede ser que no haya fuego. Dijimos que pueden ser térmicas por exposición, eh, por una cuestión eléctrica. Entonces, esto sí. Acá yo me quería detener o volver a esto, sí que pueden no dejar, pueden, ¿sí? A veces pueden dejar, a veces no pueden dejar, a depender, digamos, justamente de la superficie lesionada, y ningún individuo es igual a otro, ni ninguna piel es igual a la otra. Dice, las quemaduras de segundo grado, dice, hay una onda que ocasiona un contacto muy corto, pueden ocurrir también fracturas o lesiones internas como resultados de una explosión. Sí, esto es lo que vamos a ver un poquito después con algo que justamente transversaliza, que tiene que ver, digamos, con mecanismos lesionarios. Y ya, yo lo voy a dar ahora, creo que llegamos bien con el tiempo, los distintos tipos de mecanismos lesionarios en traumas. Dijimos hace un rato que todo lo que tiene que ver con quemaduras, digamos, se lo clasifica como traumas, ¿sí? Obviamente, volvemos a decir, injurias en la piel. Las quemaduras de tercer grado, esta está claro que dejan cicatriz, pueden ser de diferente superficie,
con todo lo que esto ocasiona, digamos, desde la autopercepción, desde la percepción social, sobre todo cuando ocurren en rostros, brazos, manos, piernas, etcétera. ¿Sí? Muchas personas se avergüenzan de estas quemaduras y esto trae graves conflictos. Por eso, con los quemados tenemos, como en toda otra patología, brindar cuidados desde la parte holística. No solamente enfocarnos en la quemadura en sí mismo, sino estar viendo todo el espectro, digamos, que está alrededor de esto, ¿sí? El ámbito social, familiar, todo lo que tenga que ver con lo intrapersonal del sujeto que estamos cuidando. Bueno, todas estas cosas no tienen que pasar desapercibidas y ustedes en el parcial las tienen que describir. Si solamente se enfocan en en un solo espacio, por más que después ustedes nos digan, ay, sí, me olvidé, ya está, bueno, no. Hay que escribirlo, hay que desglosarlo, ¿sí? Sobre todo en esta instancia que es netamente escrita, bueno, sí, en el final vamos a ver cómo es esta nueva metodología con esta situación extraordinaria. Generalmente se es escrita y si pasan al escrito después es el oral. Dice, las proteínas de la piel se desnaturalizan y se endurecen como aspecto como el cuero, se lo conoce como escara. ¿Sí? Se pone justamente la piel muy rugosa, dura, justamente hay que hacer a veces en los pacientes, digamos, cuando son grandes quemados, algo que se llama fasomía, que son cortes longitudinales porque hay un compromiso importante de partes blandas, ¿sí? Porque como que justamente toda esa capa de piel cuando ocurre, digamos, esta quemadura, se comprime, se achica y comprime todo lo que tiene que ver partes blandas. ¿Qué son partes blandas? Todo lo que tiene que ver con músculo, todo lo que tiene que ver con vasos y por supuesto, digamos, todo lo que afecta justamente, digamos, a los distintos mecanismos de transporte de los distintos líquidos de nuestro cuerpo. Cuidado del paciente. Bueno, acá está algo también interesante para nosotros. Dice, primero realizar una evaluación primaria. Se debe tratar de limitar específicamente la progresión de la lesión tanto como sea posible. Exactamente. Cuando hay algunos diferentes tipos de quemadura, por ejemplo, con agentes químicos y demás, muchas veces hay una progresión dentro de lo que tiene que ver con la lesión. Un enfriamiento rápido puede ayudar en esto. Obviamente yo estoy dando algunas generalidades, ya lo van a aprender un poquito más en profundidad, por eso bueno, en Buenos Aires está el Instituto del Quemado, que justamente, digamos, se especializan en grandes quemados. El enfriamiento se debe realizar con agua, pero solo por un máximo de un minuto. El enfriar por tiempos más prolongados puede inducir a la hipotermia y a un estado de shock. Sobre todo, digamos, en lesiones de segundo y tercer grado, porque justamente hay una exposición o no a terminales nerviosas. ¿Por qué digo o no? Bueno, porque justamente en las de tercer grado ya no hay una exposición, porque justamente todas las terminales nerviosas están quemadas. Pero bueno, muchas veces dentro de una misma lesión, dentro de una misma quemadura, puede haber quemaduras de tercer grado y de segundo grado. Dice, después de colocar al paciente con sábanas y manteles, después colocar al paciente con sábanas y mantas estériles, sobre todo cuando vemos justamente, digamos, que hay una exposición de tejidos internos, indistintamente de cómo ellos estén. Ya después vamos a ver, digamos, todo lo que hay que hacer. Es un poco o bastante doloroso para el paciente porque hay que sacar toda esa piel muerta, todo ese tejido muerto. Obviamente se realiza en quirófano, alguna que otra vez se realiza en las salas de terapia intensiva y demás. No se trata de realizar dentro de salas comunes porque justamente, digamos, se lo denomina una cirugía sucia a esto porque todo esto que uno está sacando está proliferado de microorganismos que contamina. Entonces hay que hacer en determinadas situaciones una técnica bastante aséptica porque uno va desbridando, va sacando ese tejido muerto, lo va haciendo el cirujano, nosotros asistimos, pero bueno, genera mecanismos, digamos, de puertas de entrada. Entonces hay que justamente colocar una analgesia previa, ya está el paciente está con antibióticos por vía intravenosa y conjuntamente, digamos, la aplicación tópica también va a tener justamente ungüentos antibióticos. No colocar hielo. ¿Por qué no colocar hielo? Porque el hielo por ejemplo, si utilizamos un medio físico de conducción directo, bueno, justamente vamos a estarlo quemando también al paciente. ¿Sí? Muchas veces ocurre
que a veces por querer bajar la temperatura en algunos pacientes en zona inguinal y en zona axilar, si bien ya no está más recomendado este tipo, digamos, de medios físicos, lo que ahora se está trabajando, digamos, es colocar una sábana levemente humedecida sobre la de arriba, digo, ¿sí? La de abajo no. La de abajo a veces hay que ir cambiándola porque acuérdense que justamente está sobre puntos, digamos, puntos de presión y bueno, se está macerando la piel, se están produciendo escaras, sobre todo cuando no puedo rotar a algunos pacientes. Acuérdense o imagínense que estos pacientes muchas veces también están con fracturas múltiples, no solamente las quemaduras y demás. Entonces, justamente, sí, el paciente no se puede movilizar, mover, entonces colocar hielo de manera directa muchas veces es contradictorio. De hecho, ya no se está utilizando más colocar hielo, inclusive en zonas de grandes vasos, ¿sí? Se está utilizando más que la conducción, la convección. Seguimos. Dice, en la evaluación del paciente quemado, observe y registre el tipo de quemaduras y las circunstancias tales como atrapamiento, explosiones, mecanismo de otras posibles lesiones, exposición al humo, detalles eléctricos, químicos y demás. Exactamente. No solamente la quemadura, sino que estuvimos viendo el caso de José Bombero. Él, digamos, no estaba, digamos, visiblemente quemado. Muchas veces las quemaduras pueden ser internas, pero hubo una exposición, digamos, a elementos químicos, a un humo, digamos, espeso, que justamente está trayendo otro tipo de dificultades. A veces acuérdense que puede haber múltiples diagnósticos dentro de una misma situación, mecanismo lesionario, entonces tengo que valorar todo, ¿sí? Tengo que valorar varios sistemas, tengo que utilizar todas las herramientas, ¿sí? Cómo está respirando, cómo, digamos, está ventilando, si está viendo perfusión, si no está viendo perfusión, ver las indicaciones médicas, qué es lo que yo le estoy colocando, digamos, o trabajando dentro de lo que tiene que ver con su aparato respiratorio, conjuntamente con su aparato circulatorio que tiene que ver con el lugar donde está quemado, justamente, digamos, a veces puede haber fracturas, bueno, etcétera. ¿Sí? Hay toda una variante de situaciones que yo tengo que tener en cuenta y no tengo que tener una visión en túnel, tengo que tener una visión global de lo que está ocurriendo en este paciente. La evaluación secundaria en pacientes es estables, estoy leyendo mientras pongo, por eso me trago un poco. La evaluación secundaria en pacientes, dice esto debe incluir específicamente una valoración de la quemadura con estimación de profundidad con base en la apariencia y un cálculo aproximado del tamaño de la quemadura. Sí, exacto, es un poco lo que yo estaba, primero, digamos, ¿cuál sería lo ideal, digamos? Trabajar los sistemas. Y una evaluación secundaria tendría que ver con rever todo esto que yo estoy haciendo, ¿sí? Cómo lo estoy trabajando, cómo lo estoy manejando, ¿sí? Me encanta esto que dice incluir específicamente una valoración de la quemadura con estimación de profundidad con la base y la apariencia y un cálculo aproximado del tamaño de la quemadura. Sí, ustedes van a ver que dentro de lo que tiene que ver muchas veces con las historias clínicas se realiza como dibujitos dentro de muñequitos, ¿sí? O sea, uno grafica, digamos, el cuerpo humano y va colocando el médico o ustedes, acá estamos hablando de enfermería, digamos, circunscribe las áreas lesionarias, ¿sí? Y bueno, eso es importante porque justamente, digamos, cuando uno va directamente a la historia clínica o vienen otros profesionales que estamos interactuando, van a ver, digamos, dónde están las quemaduras que a veces pueden ser no visibles. Por ejemplo, zona de genitales, miembros inferiores, zona dorsal. Entonces, cuanto más yo puedo graficar y puedo hacer visible, digamos, esta situación, va a ser más fácil, inclusive, digamos, cuando somos varios que estamos trabajando con estos pacientes. Bueno, acá vemos un poquito la regla de los 9 que tiene que ver, digamos, con no con profundidad, sino con superficies. Esta es una regla que generalmente está estandarizada. Dice también llamada de Wallace, mediante esta se considera que las distintas regiones anatómicas corporales representan un 9% cada una o un múltiplo de 9 de la superficie corporal total. ¿Sí? Muchas veces van a ver que en algunos pacientes en estas dos zonas ven que justamente, digamos, está entre la parte dorsal superior y todo lo que tiene que ver un poquito con la zona lumbar. Bueno, acá se cataloga como 9%, pero acá si ponemos todo, si este paciente estuviera todo quemado en la zona dorsal, sería un 18%, lo mismo que acá en tórax y abdomen, ¿sí?
Miembros inferiores, desde zona pélvica, yo diría hasta la rodilla un 9%, después baja el otro 9%, si estuviera toda la pierna quemada derecha sería un 18%, 4,5%, digamos todo lo que tiene que ver, digamos, con miembros inferiores. Bueno, acá va poniendo un poquito, ¿sí? Cabeza y cuello 9, tronco anterior 18, tronco posterior 18, porque justamente lo que recién estaba diciendo, ¿sí? Es la sumatoria de estos dividendos o de estos múltiplos de 9. Extremidades superior 9, ¿sí? Como dentro de lo que tiene que ver, ahí lo estoy entendiendo más y pudiendo dilucidar más rápidamente. Me llamaba la atención este 4,5, claro, es justamente todo lo que tiene que ver con el húmero y eh, con cúbito y radio, ¿sí? Y el área genital, el 1%, ¿sí? Más que nada, no tanto la zona anal, sino digamos todo con la zona genital propiamente, tanto del hombre o de la mujer, que muchas veces pudo haber estado expuesta y que no es algo menor a tener en cuenta, si bien el porcentaje es menos, pero acuérdense que muchas veces, como estos pacientes vamos a tener que hacerle un balance hidroelectrolítico, vamos a tener que colocar una sonda vesical, ¿sí? Para valorar, digamos, cómo están, o sea, las pérdidas insensibles obviamente van a estar aumentadas, cuanto mayor sea la superficie quemada, ¿sí? Pero vamos a tener que, justamente estos pacientes, sobre todo aquellos que están choqueados, vamos a tener que darle expansores plasmáticos, cristaloides y coloides, bueno, todo esto ya lo van a ver ahora el año que viene. Entonces, bueno, necesito cuantificar de manera estricta cuánto ingresa y cuánto egresa. Y bueno, si hay una lesión, bueno, se va a complicar, vamos a tratar de colocarlo nosotros, si no va a tener que venir el urólogo y bueno, realizar alguna otra técnica, digamos, para poder yo justamente cuantificar. Por un lado, importante cuantificar, pero por otro lado también es justamente acuérdense que el paciente tiene que eliminar, o sea que de una u otra manera la orina tiene que salir, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, acá vemos otro gráfico, un poquito de lo mismo. Dice cálculo en porcentaje de la superficie corporal quemada. La palma de la mano del paciente representa un 1% de la superficie corporal total. Es otra manera, digamos, porque dentro de la antropometría todos tenemos dimensiones diferentes, pero más o menos siempre está dentro de esta regla de 9 de Wallace, ¿sí? Son graves y afectan al 25% en adultos y al 15% en niños, ¿sí? Claro, porque las dimensiones en niños son mucho menores. Fíjense, ¿sí? Los genitales sigue siendo el 1%, pone justamente, ¿sí? Los miembros inferiores con un 15%, la espalda con un 18%, frente con 18%, pero bueno, acuérdense, ¿sí? Que justamente, digamos, la superficie quemada es menor, el niño es menor, ¿sí? Entonces, muchas veces a depender los mecanismos lesionarios, no va a ser lo mismo el abdomen de un adulto que el abdomen de un niño, ¿sí? Me refiero, digamos, a porcentaje, o sea, si bien los porcentajes son lo mismo, pero muchas veces va a ocupar justamente, digamos, todo lo que inclusive puede llegar a tener del torso. Y tener en cuenta también, mientras estoy diciendo esto, estoy recordando, para dar una explicación lo más científica posible y no ser redundante con palabras, que los bebés, por ejemplo, como está graficado acá en este dibujo, ellos son muy propensos a los desequilibrios hidroelectrolíticos, mucho más que en el adulto. El adulto generalmente los puede compensar mejor, en los niños no ocurre esto, ellos son muy sensibles justamente por su inmadurez, digamos, de la edad y demás, eh, a que ocurran desequilibrios hidroelectrolíticos muy graves. Bueno, acá sigue poniendo la foto de un bebé. La cabeza del niño resulta proporcionalmente mayor que en los adultos y las piernas son más cortas en relación. Claro, sí. Generalmente los niños se los considera macrocefálicos, indistintamente de que no sea patológico. Dice, por este motivo la regla de los 9 debe ser modificada para los niños menores de 15 años. Ajá, muy bien. Sí, acá la modifica un poquito. Dice que, como estamos diciendo acá, justamente digamos que las piernitas de ellos son más pequeñas, entonces les da un porcentaje justamente menor. Pero recuérdense o recuerden, digamos, que en ellos, digamos, el tratamiento tiene que ser más agresivo, justamente, digamos, porque son niños y les cuesta establecer la homeostasis hidroelectrolítica. Problemas especiales en el manejo de quemaduras, lesiones por inhalación,
¿sí? Es algo que sinergiza o conjuga muchas veces cuando hay quemaduras por exposición térmicas, donde hubo fuego. Dice, están presentes en más de la mitad de las muertes relacionadas por quemaduras y están clasificadas como envenenamiento por monóxido de carbono. Es lo que decimos recién, si solamente nos enfocamos en lo visible y no tenemos una visión global del resto, bueno, lamentablemente puede llegar a fallecer el paciente que estamos cuidando. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina, 257 veces más fuerte que el oxígeno, ocasionando que la hemoglobina sea incapaz de transportar oxígeno. Claro, ¿sí? Porque está el monóxido de carbono. Entonces, en estos tipos de pacientes lo que hay que hacer, digamos, muchas veces es dar, obviamente bajo indicación médica, oxígeno de manera agresiva y, bueno, ir viendo todo lo que tiene que ver con gasometría, cómo está saturación, ¿sí? Y demás. Y tenemos que ir haciendo una valoración global, ¿sí? Cómo están esos miembros inferiores, están cambiando de color, no están cambiando de color. Tenemos que ver todo lo que tiene que ver con el lecho unguial, tenemos que ir hablando con el paciente, valorando estado de conciencia. Hace un rato me estaba hablando, ahora ya me está hablando con un estridor, está haciendo gestos como, o está en estado suporoso, me está haciendo gestos que no puede respirar bien. La muerte ocurre a causa de isquemia miocárdica, ¿sí? Justamente no se transporta oxígeno en la sangre y el corazón justamente no es oxigenado de la manera adecuada, se produce la injuria, pues necrosis y muerte. Bueno, ya la necrosis es muerte. Tratar a los pacientes con altos flujos de oxígeno, recién lo dije. Si dicho paciente ha perdido el conocimiento, comience el soporte vital avanzado con intubación y ventilación utilizando oxígeno al 100%. Justamente, ¿sí? Soy redundante con esto, creo que ya lo dije, pero acá estamos hablando de soporte vital avanzado. Ya hicimos, digamos, en este tipo de pacientes se entiende que, digamos, ya lo estamos tratando dentro de una institución hospitalaria, inclusive de la ambulancia y demás, aunque sea prehospitalaria la ambulancia, pero bueno, acá hay que directamente entubarlo al paciente y ventilarlo de manera agresiva, porque si no, se nos va a morir el paciente. Si un paciente es retirado de la fuente de monóxido de carbono y se le permite respirar aire fresco, toma alrededor de 7 horas para reducir el complejo hemoglobina monóxido, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que monitorizar, vigilar a estos pacientes, no que directamente muchas veces se vayan a su casa, se acuesten a dormir y después realizan una muerte súbita. No. Estos pacientes, digamos, yo los tengo que monitorizar en guardia, conectar a monitor multiparamétrico, ir valorando saturación. Uno dice, bueno, pero es una persona joven, como puede llegar a ser un bombero. Bueno, pero si actúa exposición, manejarlo dentro de este parámetro científico que por algo está, ¿sí? Y prevenir situaciones. Las lesiones por inhalación de calor dañan selectivamente las vías aéreas superiores. Esto es algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque justamente se dañan, justamente se edematizan y muchas veces cuesta la intubación, ¿sí? Ya hay justamente un espasmo laringio, la glotis se cierra, bueno, ya ahí uno va a tener que, o el médico, vamos a tener que realizar actividades mucho más agresivas para poder ventilarlo. Generalmente cuando estamos viendo esta situación, directamente el médico ya prepara todo para entubarlo y si bien no es una profilaxis en sí misma, de alguna manera sí lo es. ¿Por qué digo o me contradigo a mí mismo? Porque el otro día estaba charlando con los médicos y ellos decían justamente de que no existe la ventilación mecánica profiláctica, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es adelantarme a esta situación. Si ya hay un proceso inflamatorio, no se va a detener en el ahí nomás. Por supuesto que voy a estar medicando con corticoides que de alguna manera van a tratar de frenar o retardar ese efecto inflamatorio que es normal propiamente por un mecanismo lesionario. Entonces, lo que a mí más me interesa en este tipo de pacientes, por supuesto que voy trabajando la parte externa, pero dentro del ABC, acuérdense que está la vía aérea, ¿sí? Y puntualmente que ventile, porque si yo no estoy justamente trabajando estas cuestiones, bueno, el paciente va a entrar en un paro cardiorrespiratorio. Los labios inflamados indican la presencia de gases calientes y lesión por quemadura en la entrada de la vía aérea, y la ronquera es una advertencia de una inflamación temprana de las vías aéreas. Yo ahora me estoy poniendo un poquito ronco porque hablo sin parar, pero no estoy ante ninguna exposición de gases calientes, ¿sí? Entonces es esto, yo tengo que, digamos, si el paciente me puede decir, o si me puede decir algún compañero dónde fue que estuvo, cómo fue que estuvo la situación, cuanto más herramientas yo tengo, esto tiene que ser rápido, no tengo que estar 2 horas preguntando, rápido, ¿sí? El resto yo un poco, si bien no lo tengo que superponer, pero si
justamente como ocurre acá, hubo una explosión o hubo un incendio en determinada fábrica, ¿fábrica de qué? De plástico, ya sabemos que son agentes químicos muy nocivos en la inhalación, indistintamente de que ellos ingresan con los equipos autónomos y demás, muchas veces pueden ocurrir accidentes o situaciones impredecibles. Entonces, todo este contexto yo lo tengo que estar trabajando. Pero dentro de lo que yo me tengo que ocupar primariamente, si bien ahora estamos viviendo quemadura, tiene que ver con vía aérea. Por supuesto que si el nene se quemó porque se le cayó la leche sobre el brazo, no me voy a ocupar de la vía aérea. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero estábamos hablando, digamos, situaciones de un bombero, de una familia que quedó atrapada dentro de un incendio, una situación así, bueno, o dentro de trabajadores, dentro de lo que es una petroquímica. Bueno, todas estas cuestiones yo tengo que tenerlas por lo menos rápidamente claras para ver qué es lo que estoy tratando y siempre mi prioridad o estar un poco atento es la vía aérea. ¿Sí? Dice el estridor, respiración con ruidos agudos, tos como ladridos de foca, literalmente así se los escucha, indican una inflamación severa de la vía aérea con una obstrucción mayor al 85%. Fíjense que, wow, le queda muy poco margen a este paciente para que no se cierre en la totalidad por el edema y como dice acá es una emergencia inmediata porque una vez que el paciente ya no puede respirar, segundos que yo me tardo en preparar o chequear el equipo, por eso es importante en guardia central y en todos los servicios, yo tengo que chequear los equipos, cómo es que está el carro de paro, que tenga el tubo, que esté el tubo no quiere decir que tenga oxígeno o que esté en la totalidad lleno. Si falta oxígeno yo tengo que llamar a la gente de oxígeno o cambiarlo, porque muchas veces puede haber fallas ante estas situaciones. ¿Sí? Entonces, yo como enfermero, ustedes como futuros enfermeros tienen que hacer un chequeo global. 5 minutos o un poco menos tarda esto, pero me ahorra un montón de problemas y situaciones. Si no están estas herramientas que yo necesito, la bolsa de resucitación, etcétera, etcétera, el laringoscopio y todo eso, bueno, lo tengo que avisar. Si es necesario, lo dejo anotado y no tiene que haber susceptibilidad. Estamos trabajando. Entonces cada uno tiene que cumplir un rol. Porque nos ingresa un paciente, no tengo los elementos y bueno, y el paciente termina mal, qué importante que yo haya avisado, porque hay cosas que nos sobrepasan a todos en situaciones. Pero cuando viene un juicio, cuando viene algún tipo de problema legal, etcétera, qué importante que yo haya dejado anotado, firmado y sellado la notificación con nombre y apellido hacia quien avisé. En este caso correspondería a un superior inmediato, supervisor, jefe de sala, etcétera. Quemaduras químicas. Los químicos no solo dañan la piel, sino que además pueden ser absorbidos dentro del cuerpo. Las lesiones pueden ser engañosas, exactamente. Utilizar medidas de bioseguridad. Siempre que estoy manipulando químicos, bueno, los elementos de bioseguridad. E inclusive si yo estoy tratando a pacientes con quemaduras químicas. Hasta yo delucidar, digamos, qué tipo de químico es el que produjo la quemadura. Tratamiento de remoción, utilizar guantes de protección para ojos y demás. Bueno, sí, los EPP en todo momento y lugar. Retirar toda ropa que tenga químicos. Lavar la mayor parte de los químicos irrigando copiosamente con agua. Retirar cualquier agente retenido que esté adherido a la piel con cualquier medio físico apropiado, como por ejemplo con barrido o sacudida, después irrigar. Los ojos duelen, pero deben ser irrigados y verificar si tiene lentes de contacto. Muchas veces en algunos elementos químicos había que llamar al 0800. Uno tardaba mucho tiempo comunicarse, a veces con los hospitales de Buenos Aires o con centros toxicológicos y demás. Puntualmente ha cambiado esto en este sentido. ¿Sí? Irrigar, por eso dice copiosamente con agua. Se genera un barrido. No, pero en un momento el agua es contraria. Bueno, hay algunos agentes químicos que es verdad, pero en estándares generales es esto, ¿sí? Sí, va a seguir quemando, pero yo tengo que sacarlo. ¿Y qué voy a tener en tanta abundancia, digamos, como el agua? Y también, digamos, va a producir, digamos, cuando utilizo un agua tibia a casi fría, acuérdense que no tengo que generar una exposición prolongada a agua muy fría, porque lo estoy choqueando al paciente, pero necesito hacer una remoción de ese agente químico. ¿Y qué voy a tener? Vuelvo a decir, en grandes cantidades en todo lugar, bueno, justamente una canilla con agua, ¿sí? Por supuesto, digamos que en lugares donde se trabaja con determinados químicos y el agua sinergiza la quemadura química, voy a tener que utilizar otro tipo de cosas, pero son situaciones muy especiales.
Quemaduras eléctricas, la electricidad viaja a través de los tejidos, las extremidades tienen un mayor daño tisular ya que su tamaño pequeño ocasiona una mayor densidad de corriente local. Exactamente, ¿sí? Generalmente las quemaduras eléctricas ocurren en miembros superiores, puede ser en la cabeza también o en el tórax, sí, claro. Puede ser también, digamos, en miembros inferiores, pero generalmente es cuando uno toca un enchufe, digamos, en situaciones generales, salvo en aquellos trabajadores que estén expuestos por el trabajo en sí mismo, digamos, a quemaduras eléctricas, como alguien que trabaja en la cooperativa eléctrica, que trabaje en alguna planta o en alguna fábrica, etcétera. Pero dentro del común denominador, digamos, de lo que es domiciliario, es esto, ¿sí? El enchufe, el nene que toca el enchufe, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, digamos, dentro de este tipo de quemadura? Bueno, generalmente son internas estas quemaduras. Puede haber una cierta visibilización externa, no me salía la palabra, pero generalmente son internas y bueno, y otra de las complicaciones, no sé si lo va a decir después acá, es que puede ocasionarme una fibrilación ventricular en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que tienen problemas cardiológicos previos, ¿sí? Que tienen problemas miocárdicos previos, etcétera. Los factores que determinan la severidad de una lesión eléctrica son el tipo y cantidad de corriente, claro, no es lo mismo una corriente continua que una corriente alterna. Nosotros lo que tenemos en los domicilios es una corriente alterna, no tenemos un flujo constante, nosotros no lo podemos medir visiblemente, pero justamente está preparado para que, ¿qué dice la gente? Me dio una patada eléctrica, ¿sí? Si la corriente fuera continua, no te daría una patada, sino que uno queda pegado. Muchas veces es esto, ¿sí? También ocurre, ¿sí? De que hay electrocución justamente prolongada, pero la corriente alterna es esto, ¿sí? Hay, digamos, no entiendo en la totalidad la complejidad de la situación porque no soy electricista, pero tiene que ver con esto, ¿sí? No es un flujo continuo, es un flujo, digamos, interrumpido que nosotros imperceptiblemente no lo podemos ver, ¿sí? Dice, el camino que siguió la corriente, sí, también, claro. ¿Por dónde entró y por dónde, digamos, egresó? Sobre todo, digamos, en corriente continua, no tanto así en corriente alterna. Eh, Ingresó por un miembro superior derecho y salió por el miembro inferior izquierdo. Bueno, todo ese trayecto de electrocución produjo daño tisular importante, obviamente interno. La duración del contacto con la corriente, en la medida que yo cuanto más factores, digamos, o cuanto más herramientas yo tenga, es fundamental. No es lo mismo que yo lo encontré electrocutado y que todavía está vivo, a que lo vi y duró segundos. Exactamente, ¿sí? Todas estas situaciones son importantes para que yo las pueda volcar en historia clínica. La lesión más grave es la de arritmia cardíaca. Recién lo dije, ¿sí? Justamente está. ¿Qué es lo que hacemos con el DEA? Es como si nos desfibrilaran no necesitando un desfibrilador. Justamente produce o puede llegar a producir una anarquía dentro de las células cardíacas en el miocardio. Cualquier paciente involucrado en una lesión por corriente eléctrica, sin importar cuán estable esté, debe recibir una evaluación inmediata y cuidadosa de su estado cardíaco. ¿Sí? No solamente por el susto, que me va a elevar la frecuencia cardíaca, y me va a elevar la frecuencia cardíaca, significa que ese corazón va a bombear sangre mucho más rápido, y esa sangre, acuérdense que arriba de 160 latidos por minuto la sangre no se oxigena de la manera adecuada. O sea que justamente se puede ocurrir un episodio sincopal o una hipotensión porque justamente no está la sangre adecuadamente oxigenada, o sea que lo que el corazón mal oxigenó llega al cerebro mal oxigenado, el sistema nervioso central detecta que algo no está bien y bueno, pierdo la conciencia, el paciente se hipotensa y demás. Ahora imagínense en aquellas personas que ya tienen otros antecedentes previos u otras enfermedades. Va a ser bastante más complejo. Bueno, un poquito vuelve a redundar, dice se produce generalmente, sobre todo digamos cuando eh, arriba de 220, ¿sí? Arriba digamos cuando hay otro tipo digamos de corrientes industriales, de electricidad, perdón, industriales, puede haber daño muscular y bueno, lo que yo tengo que generar digamos es un acceso intravenoso inmediato. ¿Por qué? Bueno, ya lo van a ver ahora en segundo año. Generalmente,
necesito tener un acceso endovenoso rápido para poder pasar drogas, por si el paciente me entra en un paro cardiorrespiratorio, si el paciente está fibrilado, lo que sea, yo necesito tener un acceso a ese organismo. Entonces, colocar rápidamente un acceso intravenoso es lo ideal en este tipo de pacientes por sobre todo. ¿Sí? Estamos hablando de puntualmente de enfermeros que van en la ambulancia o que están en guardia central. Cuando lo pasan a otras salas, obviamente que el paciente ya tiene que tener un acceso intravenoso, que se lo colocaron en guardia central o ya se lo colocaron en la ambulancia. Por supuesto que cuando ingresa a esos otros sectores, yo lo que tengo que valorar, si yo trabajo en esos otros sectores, es de que ese acceso intravenoso esté permeable. Porque si no está permeable, si se colocó rápido y se colocó algo muy chiquito y yo tengo que pasar grandes cantidades de volúmenes, bueno, no va a andar. Seguramente, puntualmente, cuando nos ingresan en terapia, ese acceso periférico es importante, va a durar poco porque el médico va a colocar un acceso venoso central con 3 lúmenes, va a ser un poquito más compleja la situación, pero bueno, no voy a tener problemas, digamos, con que se me obstruya. ¿Se me puede obstruir el acceso venoso central? Sí, se puede obstruir. Pero generalmente eso es responsabilidad de enfermería, que yo tengo que estar limpiando, valorando los lúmenes que estén permeables, los que yo no estoy pasando ninguna infusión tienen que estar justamente clampeados con un taponcito para que no ingrese ningún microorganismo externo. Yo ya después les voy a pasar alguna, ahora que estamos viendo un poquito de esto, le voy a pasar una diapositiva, una filmina, una foto de accesos venoso central y qué es lo que va en cada una de las ramas. En el CEN tenemos para mostrar, bueno, ya cuando vayamos, pero por ahora les voy a mostrar fotografías y yo creo que por ahora va a alcanzar. Resumen, mantenga la seguridad adecuada. Estamos hablando del tratante, del paciente tratante, ¿sí? Perdón, del enfermero. De relación del enfermero con el paciente. ¿Sí? Si estamos con agentes químicos y estamos haciendo remoción, bueno, me tendré que tener los elementos adecuados de bioseguridad. Los pacientes con quemaduras se tratan como de trauma, evaluación primaria, intervenciones críticas, decisión de transporte al hospital, estamos hablando en prehospitalario, una evaluación secundaria, además de cuidados críticos y reevaluación. Siempre yo lo estoy rechequeando todos los sistemas. Si el paciente se me pone agitado y demás, bueno, tengo la camilla, tanto sea de transporte o la cama, tiene que tener barandas, o sea, tengo que tener toda una serie de cuidados que tienen que ver con la seguridad del paciente y de nosotros que estamos trabajando con él. Enfría adecuadamente la superficie de una lesión térmica, si ha pasado poco tiempo de la quemadura. Casi todos los pacientes con algún tipo de quemadura presentan cierto grado de lesión por inhalación. Entonces tengo que estar muy atento a eso. Esto puede ser pregunta de examen porque es interesante ver o cuánto ustedes pudieron recabar de información. Creo que es bastante explícito lo que yo estoy diciendo, se sobreentiende, se entiende. Ya estuvimos trabajando con otras situaciones este tema, así que creo que no va a ser difícil. Las lesiones químicas en general requieren una irrigación copiosa y prolongada. Revise el estado cardíaco en las víctimas de una lesión eléctrica. Sí, tal vez sea bueno un electrocardiograma continuo, estar valorando los pulsos y estar valorando conjuntamente con el estado cardíaco el estado censo perceptivo del paciente, ¿sí? Tiene que ver, digamos, con la valoración neurológica. Todo esto es rápido, lo tengo que ir haciendo rápido, continuamente, ¿sí? No estoy solo, estamos muchas veces enfermeros trabajando con un mismo paciente, hablando un mismo idioma. Así que no le tengo que explicar nada a mi compañero ya se da cuenta de lo que yo estoy haciendo y yo me doy cuenta de lo que él o ella está haciendo.